Así que hoy día yo les invito a que abramos nuestras Biblias en el pasaje que nos va a acompañar y de ahí para adelante despegamos. Está en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 36. Hechos 13, verso 36. Quiero que tenga esto en su corazón. A ver, cuando nosotros somos expuestos a la gracia de Dios, cuando Él insistentemente se brinda hacia nosotros y nosotros empezamos a conocerlo gradualmente, inevitablemente luego entendemos que esa palabra viene para transformar nuestras vidas. Y lo más lindo es que no solamente Dios dice, quiero que me conozcan, sino quiero que participen también de mi obra. El entender la participación en la obra de Dios es sinónimo de conocer, descubrir propósito. Entonces, quiero que tenga esto en su corazón, que cumplir propósito es más grande que solo saber que somos bendecidos. Más bien somos bendecidos para bendecir, para cumplir propósito. Cuando tú no conectas el ser bendecido con bendecir, entonces te haces un consumidor de la gracia. Y obviamente nosotros con gusto y con agrado queremos estar involucrados en el gran honor, el privilegio de poder saber que estamos en las obras de Dios. Estamos haciendo la obra de Dios en la tierra. Llegamos siendo parte del problema, pero el Señor en su bondad nos ha hecho parte de la solución. Él es quien dijo de nosotros que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que somos su familia. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos lo mejor, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que toda la honra sean dadas al Señor, ¿no? La verdadera bendición entonces es cuando se te revela esta verdad. ¿Cuál verdad? Que cumplir propósito para ti es más importante que ti mismo. Sí, Señor. Esa es la verdadera bendición. Mientras eso no se comprende, entonces seguimos mirando a Dios, disculpen la terminología, seguimos mirando a Dios como el viejito pascuero cósmico, que tiene hartos regalos para mí, pero que eso no tiene la idea de transformar mi vida y de hacerme parte de su plan. Pero cuando nosotros entendemos propósitos y nos conectamos con propósito, entendemos que cumplir propósito para nosotros es más importante que nosotros mismos. A ver, cumplir propósito para ti es más importante que ti mismo. ¿Cómo así? O sea, claro, ahí tú entiendes entonces del por qué tanta gente a través de la historia entregó sus vidas, su existencia para Dios. Algunos han muerto por su causa. ¿Por qué? ¿Qué los motivó? ¿Los motivó solo el interés al cielo? No. Los motivó que el Señor les bendiga, que tengan a lo mejor, que terminen su carrera, que tengan una casa propia, que tengan una buena familia. Eso, e incluso puede haber gente que puede lograr eso sin tener al Señor. Entonces, cumplir propósito es mucho más que tener bendición, pero para no hacer dos cosas distintas, es que la verdadera bendición es cuando tú te conectas con la misión que Dios te ha encomendado, que tiene que ver con sus asuntos. Cumplir propósito para ti entonces es más importante que ti mismo. Aquí hay un pasaje, entonces, muchas gracias. Mire lo que dice Hechos capítulo 13, verso 36. Está hablando de David, ¿no? Este es uno de los personajes que nos va a acompañar. En la vez anterior, cuando les hablé de la idea de la acción, hablé de Salomón. Lo voy a aludir también, lo voy a referir a David, voy a referir a José, algunos personajes que nos van a servir para construir este pensamiento, esta palabra de Dios. Ciertamente dice David, está hablando de David, el rey David, ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, luego dice, murió o durmió y fue sepultado con sus antepasados, y su cuerpo dice que sufrió la corrupción. Hay otra versión que dice, ciertamente David después de servir a su propia generación. Mira, David sirvió a su propia generación. Tú vives en esta generación y cámbiale. Cambia tu nombre por David. Pon tu nombre. Ciertamente Marixa, ciertamente Jorge, ciertamente Cristian, o ciertamente Marcos, o ciertamente Oscar, como que tú quieras llamar. Ciertamente, o el nombre que quieras poner, tu nombre, después de servir.
a su propia generación. Pero lo sirvió conforme a ¿qué? Al propósito de Dios. Durmió. Fíjense qué interesante, mis hermanos, que David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Eso dice la Biblia. Y esto no siempre fue evidente por sus acciones, pues nosotros conocemos algunos pecados que cometió David. Pero definitivamente, aun cuando no siempre fue evidente por sus acciones que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero definitivamente era evidente por las actitudes de su corazón. David siempre asumía la responsabilidad y aceptaba las consecuencias de sus acciones. David tenía una causa que era más importante que él mismo, a pesar de la fragilidad humana que él portaba. Él portaba el tesoro, pero se sabía bien que ese tesoro estaba en un vaso de barro. Dicho de otra manera, David no era el centro del universo. Él no se consideraba el centro del universo. Él mismo no era lo más importante en su vida. Era más importante que su propia vida, era Dios. Y era conocer su corazón y era servir a ese Dios que lo había llamado. David entendió que el lugar que él tenía era para cumplir con los propósitos de Dios y no los suyos propios. O sea, en otras palabras, mis preciosos, él no usó a Dios para obtener lo que él quería para su bien. Él deseaba vivir en la voluntad de Dios para realizar entonces la idea de Dios. Y de ahí tiene sentido de la idea a la acción. Ahora, esta característica tan importante, la de David, contribuyó a que David fuera un hombre de acuerdo entonces al corazón de Dios. Uno puede ser hijo, pero puede estar, pero no estar. Yo mirando la parábola del padre amante o del hijo pródigo, que es lo mismo, tú descubres lo siguiente. Descubres la historia del hijo menor que se independizó de su papá. Y allá vivió reventado en la provincia apartada, hasta que se arrepiente y decide volver donde su papá. Y increíble para todos nosotros, el padre siempre lo esperó, siempre lo amó, siempre lo anheló y hasta había preparado ya todo para cuando llegara la fiesta, el anillo, calzado en sus pies, vestidura nueva, hasta el becerro estaba siendo engordado, ¿no? El padre no cambió, el hijo sí cambió, el hijo se apartó, se independizó, el hijo entonces ya no estaba. Pero cuando regresa y vemos el relato, aparece una segunda persona que es el hijo mayor, el hermano mayor del reventado, que cuando viene llegando, ¿no es cierto?, algo pasa y el padre lo descubre. Descubre que estaba el hijo mayor en casa, pero no estaba. Así que cuando el papá se alegra de hacer la fiesta, le armó la fiesta al hijo, entonces el hijo mayor escucha y llama a un criado y pregunta ¿qué onda? ¿Qué pasa? Entonces el criado le cuenta, bueno, tu hermano, alégrate, tu papá está pero hiper contento, etc. Y él, caspitas. Ahí se descubre que está, pero que no está. Primero está enojadísimo. El papá sale a invitarlo a la fiesta. El hijo mayor dice, no, yo no entro porque mira, la cuestión aquí no está bien. Una cosa así, digo yo, me lo imagino, ¿no? Claro, viene tu hijo ese que se gastó, tu hijo, no dice mi hermano. Tu hijo, el que se gastó sus bienes con ramera. ¿Te acuerdas qué dice? Y ahora él vuelve y el perla, tú le haces una fiesta, mandas a matar el becerro gordo. Y a mí, nunca siquiera me has dado un corderito para comerlo con mis amigos. Y el papá, ¡guau!, ahí descubre que el hijo mayor estaba, pero nunca estaba. O sea, se puede ser un hijo estando, pero no tener el corazón del padre. Se puede pelear las batallas del rey, como los hijos de Sarvia, los soldados, los generales de David, cuando David llegó a ser rey. David muchas veces dijo de los hijos de Sarvia, ¿quién me mandó a meterme con ustedes, hijos de Sarvia? Porque los hijos de Sarvia peleaban las guerras del rey, pero no tenían el corazón del rey. Siempre metían la pata y no representaban al rey. Así que el papá, cuando ve, volviendo a la parábola del hijo pródigo o del padre amante, cuando el papá descubre eso, descubre entonces que no tiene un pródigo, tiene dos. Tiene el que se había ido y reconoce, y tiene al que está, y ese sí que no se quiere arrepentir. No sé si entró a la fiesta, se la perdió.
Entonces, con este ejemplo yo quiero decir que el hecho de ser hijo no significa que Él logró tu corazón o el mío. Él nos añora celosamente, por eso que en el nuevo pacto, Él continuamente vamos a encontrar que una cosa es el hecho de todo lo que Dios hizo para con nosotros, pero ahora Él espera una respuesta ferviente de parte de nosotros hacia Él. El propio libro de Santiago dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Alguien puede decir: pero ¿acaso yo no estoy en Dios? Sí, puedes estar en Dios y Dios en ti, claro que sí. Si eres un hijo de Dios, eso es. Pero el tema es si está tu corazón. Y por ahí va esta palabra, ¿no? O sea, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios. O sea, ¿por qué David es un hombre conforme al corazón de Dios? Porque sirve, pero sirve conforme al plan de Dios, a lo que está en la mente de Dios. Sirve a lo que hay en el corazón de Dios. Él nos dice: voy a correr con colores propios. El propósito es más grande que Él. Entonces, esto significa que debemos descubrir, servir a nuestra generación conforme al propósito de Dios, porque si no entendemos que hemos nacido, que vivimos para servir, hay un dicho que dice: no servimos para vivir. Feo el dicho, pero fuerte. El que no vive para servir, no sirve. Perdón, pero es fuerte. Ahora, esto está diciendo que sí, que la vida no tiene propósito a no ser que la volquemos, que eso está en el corazón de Dios hacia otros. Entonces, eso significa que debemos descubrir para qué fuimos creados, porque el plan ya está escrito. Y lo que nosotros tenemos que hacer es afinar nuestros oídos espirituales para que Dios sea revelado a nuestras vidas y también sean revelados sus planes. Y luego de eso, involucrarnos con Él. Cuando nosotros descubrimos el propósito de Dios para nuestra vida, nada nos detiene y la vida recobra sentido. En eso yo creo que todos podemos decir amén. O sea, la vida, mis preciosos, en Cristo no tiene que ser aburrida, monótona y sin sentido. La vida es para ser vivida al máximo en Él, con dirección, con pasión y con propósito. Así que tú y yo no nacimos como un accidente o como un deseo humano. Más bien, somos el cumplimiento del plan divino de Dios, y es fascinante comprender que el cielo lo grita por doquier. Nosotros fuimos creados con propósitos maravillosos. Si vivimos nuestra vida entonces con sentido y propósito, vamos a dejar un impacto en nuestra generación y vamos a ser plataformas para los que vienen después de nosotros. Nosotros nacimos para dejar herencia y legado. Ayer tuve una sorpresa gratísima. Me quedé de acuerdo juntarme con un querido hermano a las 6 de la tarde acá, y cuando llego habían llegado los makers. No, pero esto prendió. O sea, es un segmento de la iglesia que estaba, y uno dice: ¿dónde están? Y usted ahora no los ve, pero venga el sábado a las 6 de la tarde y hay caleta. Caleta en el griego quiere decir caleta. Son muchísimos. Y alegré mi corazón, porque es una generación, Señor, gracias por tu sabiduría, porque esto no vino de nosotros, dimos en el clavo, despertar, poner el equipo, ¿cierto?, para que se hagan cargo de ese segmento entre nosotros. Los papitos están contentísimos y los chicos felices. Ahora, ¿por qué hablo de ellos? Porque ellos representan nuestro legado. Hoy día, mis preciosos, no es solamente qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, porque si lo miramos así es desesperanzante. Buena. Desesperanzante, mira, lo inventé ahora. Te desesperanza. Desesperanzador. Yo desesperancé, ellos desesperanzaron.
Ya, nosotros desesperanzaremos. Buena, ya. ¿Sabe por qué? Porque miramos el mundo alrededor y vemos cómo vertiginosamente la maldad va. Entonces no es solamente qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, porque a veces nos desanimamos, pero sí el tema es mucho más comprometedor. Papás, mamás, ¿qué hijos vamos a dejar a nuestro mundo? Ese es el tema. Yo me consagro no porque simplemente estoy pensando en mí, me consagro porque hay una generación esperándome, me consagro porque tengo hijos, porque tengo nietos, me consagro porque Dios puso una visión multigeneracional en mí, me consagro porque yo entiendo que tengo que dejar herencia, pero que también tengo que dejar legado. Herencia es lo que dejamos alrededor de las personas, pero legado es lo que dejamos dentro de las personas. ¿Cuántos de ustedes tienen el recuerdo de la abuela, del tío, de la mamá, que eran las personas consagradas, que pusieron la cosa diferente en el hogar? Los demás incrédulos, pero esa mujer marcó mi vida, esa mujer me aconsejó, yo la vi orar por mí. ¿Cuántos de nosotros podemos dar gracias al Señor por aquellas mujeres o hombres que doblaron nuestras rodillas por nosotros? Ellas a lo mejor no nos dejaron recursos, pero sí nos dejaron legado, nos dejaron el valor, nos dejaron el fuego, nos dejaron la pasión. Así que herencia y legado son dos cosas distintas. Herencia es lo que dejas alrededor de la gente, y la Biblia dice que el justo dejará herencia a los hijos de sus hijos. Pero yo creo que los papás tienen una responsabilidad moral de dejar herencia a sus hijos. En América Latina creo que un porcentaje muy pequeño deja herencia a sus hijos, los demás solamente dejan problemas. Entonces, no nacimos como un accidente, no nacimos como un deseo humano, somos el cumplimiento del plan divino, y es fascinante comprender que el cielo lo grita por todas partes. Fuimos creados con propósitos maravillosos. Si nosotros vivimos nuestra vida con sentido y propósito, entonces vamos a dejar herencia, pero también vamos a dejar legado. Tal como se escribió de David, ciertamente dice David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Cada ser humano, mis hermanos, es la respuesta de Dios a una situación que debe ser atendida. Sí, tú fuiste creado con propósito. Dios tuvo una idea y creó a un ser humano como tú para que esa idea se lleve a cabo. Eso es maravilloso. De eso se trata, descubrir propósito. Cada persona es la respuesta a una oración de alguien en algún lugar. Usted y yo estamos aquí para escribir una historia, para cumplir una misión y vivir una vida única. Amén, amén. Y entre más temprano descubramos esto, más apasionante será nuestra existencia. Escúcheme, la voy a repetir. El otro día conversando con Eladio, le digo, ¿dónde vives tú? Me digo, pastor, yo vivo, me dice, frente al lugar en donde hay sepultadas canciones que nunca se escribieron, empresas que nunca se iniciaron, gente que nunca se sanaron, conferencias que nunca se hicieron, no hay libros que no se escribieron, ministerios que no se empezaron, animales que no se cuidaron, etc. ¿Dónde es el lugar? Cementerio, pues. Claro que sí. Hay canciones por escribir, empresas por iniciar, gente por sanar, conferencias por venir. Hay libros que no se han escrito. Hay ministerios que deben de florecer y desarrollarse. Hay animales que los veterinarios deben sanar. Hay inventos por ser creados. Hay leyes por escribir. Hay goles por anotar, ¿no? los futboleros, ¿no? Aviones por pilotear. Hay diseños por desarrollar. Y para cada una de ellas creó Dios una persona teniendo en mente que esa persona los llevaría a cabo. Entonces usted toma la decisión de buscar en Dios cada día para tratar de contestar la pregunta. Aquí yo mientras preparaba esto pensaba, este mensaje va a tener hartas preguntas. ¿Se acuerdan que la primera pregunta que le hace el Señor a Salomón fue,
¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Te acuerdas? Le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Ahora, es interesante porque si David tuvo un propósito de Dios para su vida, ¿no? Él tuvo una asignación para su generación. Ahora, la pregunta es, ¿será que yo tengo un propósito también que cumplir? ¿Será que tú también tienes una misión que cumplir? Y la respuesta es sí, absolutamente sí. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, durmió. Creo que el versículo mencionado y que he repetido una y otra vez aquí, es la descripción de una vida verdaderamente consagrada a Dios. Se ve que David entendió y se ve que él cumplió propósito. Ahora, tú puedes descubrir el tuyo, eso es muy importante. Solo tienes que tomar la decisión necesaria para vivir en ese propósito, buscarlo en Dios y decir, Señor, me has insertado en una familia, hay un sueño que está cumpliendo esta familia, yo tengo algo que cumplir dentro de esta familia. Así que no desperdicies tu tiempo, tus recursos, tus relaciones, haciendo cosas que Dios no te mandó a hacer. Lo peor que te puede suceder en la vida, y yo en algún momento me hice el mismo planteamiento, es no sea que vaya a poner la escalera de mi vida en la pared equivocada. Y que después de que ya está ahí, no era acá, ¿no? Así que, porque si nosotros desperdiciamos nuestro tiempo, nuestros recursos, si desperdiciamos las relaciones que Dios nos está permitiendo tener, hacer cosas que Dios, y nos ponemos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer, ¿no? Esto va a traer frustración, traerá desgaste, pérdida en nuestra vida. Recordemos a Salomón. Dios le dice a Salomón, Salomón, ¿qué quieres tú que yo haga por ti? ¿Se acuerdan? Y Salomón no le pidió ni larga vida, ni riquezas, ni la vida de sus enemigos. Y la Biblia dice que Salomón agradó sobremanera a Dios, porque más bien Salomón le pidió sabiduría para guiar a ese gran pueblo que Dios le había encomendado dirigir. La respuesta que Salomón le dio dejó de manifiesto que la causa de Dios era más importante para Salomón que sus propias causas, que sus propios intereses. Ahora, en el mensaje de la semana antepasada, ¿cierto? De la idea a la acción, número 1, también hablé del cambio de la pregunta. Dios le preguntó a Salomón, Salomón, ¿qué deseas que yo haga por ti? Pero ahora les invité a todos ustedes a hacer el ejercicio, y yo también, que ahora le preguntemos nosotros al Señor, Señor, ¿qué deseas que yo haga por ti? La pregunta es, ¿estarías tú dispuesto y dispuesta a hacer lo que Dios pida que hagas? Interesante. A ver, cuando nací de nuevo tenía 16 años. ¿Cómo nací de nuevo? Un gringuito de Estados Unidos vino a predicar a una pequeña capilla en el Cerro de la Cruz donde habían 11 personas, 12. Ahí entré yo siendo un drogadicto, olor a segundo tiempo. Y ese hombre predicó, creo yo, como que si estuviera predicando en una campaña evangelística. Y celebró mi pasada adelante y mi entrega a Cristo como que hubiera ganado la Copa Mundial. Pero ese hombre se fue y nunca supo lo que pasó conmigo. Pero lo que yo puedo decir, el cielo debe dar testimonio que ese hombre le dijo sí a Dios y estuvo dispuesto a salir de la comodidad de su país para simplemente ser un instrumento y sembrar una semilla que ni siquiera él mismo a lo mejor iba a cosechar. Entonces, la pregunta que le hacemos a Dios, Señor, ¿qué deseas que yo haga por ti? ¿De verdad que estás llegando a ese nivel en tu vida? Y aquí hay para responder esa pregunta, ¿qué deseas que yo haga por ti? Una pregunta muy importante también que debes considerar. A lo mejor es averiguar esto. Señor, ¿qué pensaste cuando pensaste en mí?
¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Ajá. Porque, claro, el Señor tuvo un sueño con nosotros, no una pesadilla. Miren, la más grande tragedia en la vida no es la muerte. Hay algo más trágico que la muerte y es la vida sin cumplir propósito, dijo Miles Monroe. Hay una triste realidad en el mundo. La gran mayoría de los seres humanos solo existen. Ellos no comprenden que hay una razón mayor para vivir. Hay algo más en la vida que solo nacer, crecer, reproducirse y morir. Mis preciosos, a veces la vida de un ser humano se resume en los epitafios. Más de alguna vez que fui al cementerio y después me tuve que retirar, me vine mirando lo que escriben ahí. Y ustedes saben lo que dicen los epitafios. Has dejado un profundo vacío en nosotros. Vuela alto, le ponen. De alguna manera, pero ya son maneras de expresar. Ahora, si nosotros tuviéramos que graficar la vida tu vida, mi vida en un pizarrón o la vida de un ser humano en un pizarrón, ¿cómo lo haríamos? Sería algo así como un punto, una rayita y otro punto. Y entonces diríamos que lo que aquí importa es la rayita, porque la rayita representaría qué hizo la persona desde el momento en que nació hasta el momento en que partió. Y en esa rayita, ¿cierto?, de nuestra vida que representa nuestra vida, ahí tenemos que pensar que hay algo más en la vida que simplemente nacer, que simplemente crecer, reproducirse y morir. Se dice de un hombre, no sé si le han puesto o no, pero dice que murió, ahora no me recuerdo de su nombre, pero que pidió que dejaran las manos colgando desde el ataúd. Había sido un poderoso. Pero él hizo eso de adrede para dar un mensaje a todos los que lo vieran en el último día de su entierro, que vino vacío y nada de lo que él había poseído en ese periodo de tiempo llamado vida humana, no se llevó absolutamente nada. El doctor Miles Monroe dice en uno de sus libros, dice, el lugar más rico de este planeta no son los campos de petróleo en Kuwait, Irán o Arabia Saudita, tampoco son las minas de oro y diamantes de Sudáfrica, las minas de uranio de la Unión Soviética o las minas de plata del África. Aún tal vez te sorprenderá, dice, que los depósitos más ricos en este planeta se encuentran tan solo a un par de cuadras de tu casa. Dice, descansan en el cementerio. ¿Cómo así? Claro, descansan enterrados bajo el suelo dentro de las paredes de esos terrenos sagrados. Dice, hay sueños que nunca lograron cumplirse, canciones que nunca se cantaron, libros que nunca se escribieron, pinturas que nunca llenaron un lienzo, ideas que nunca se compartieron, visiones que nunca llegaron a ser realidad, inventos que nunca se diseñaron, planes que nunca fueron más allá del tablero del dibujo de la mente y propósitos que nunca se concretaron. Nuestras tumbas, mis hermanos, están llenas de potencial que continuó siendo potencial. Qué fuerte. ¿Ves? Por eso que cuando te encuentres con alguien, anímalo a vivir, ¿no? Mucho se le ha hecho entrevistas cuando ya están viejos, dice, si tuvieras que volver a vivir, dice, bueno, si tuvieras que volver a vivir, reiría más, no me enojaría tanto, viajaría más, conocería más, respetaría a la gente, amaría a la gente. Entonces, hay algo más en la vida que simplemente nacer, crecer y reproducirse. Hay una pregunta que continuamente está presente para nosotros. Y yo voy a intentar en estos minutos que quedan responderlas, las 3 preguntas quizás más importantes en la vida. ¿Cuáles son los 3 días más importantes en la vida de un ser humano? Primero, me refiero a los 3 momentos más trascendentes, determinantes, los que marcan la diferencia en la vida de un individuo. Yo te pregunto, ¿los identificas? Yo quisiera pedirte que por mucho que ames a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, trates de responder o que mucho ames o te haya impactado el día de tu boda o el día de nacimiento de tus hijos, tus nietos. Yo te pido que eso lo dejes un poquito de lado.
Más bien, esta pregunta va apuntada al ámbito de tu individualidad, pero también con un sentido de existencia trascendente. Eso quiero decir. ¿Cuál? Entonces trata de meditar en estos 3 días. El primer día más importante de tu vida es el día en que tú naciste. ¡Ay, qué lindo! Eres único. 8.000 millones de personas en el planeta Tierra. Nadie como tú. Nadie. ¡Wow! El iris de tus ojos lo demuestra, el tono de tu voz lo demuestra, tus huellas digitales lo demuestra, tu ADN lo demuestra. Único. Ese día David lo describe así como esto. En el Salmo 139:1 dice: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. David describe la creación de Dios, del hombre, como una creación admirable. Que tus obras, como una obra maravillosa, ¿no? Y entonces, si Dios dice que yo soy su hijo, que valgo, que soy una creación maravillosa, entonces tengo que ponerme de acuerdo con eso y no con lo que el enemigo o el mundo dicen de mí. El segundo día más importante de tu vida es el día en que naciste de nuevo. Ese es el milagro de milagros. Estábamos en Adán y fuimos puestos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas fueron hechas nuevas. También Pablo dice: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo maravilloso de la regeneración es que fue en ese día en que lo viejo pasó y todo para nosotros fue hecho nuevo. Fuimos absolutas y totalmente perdonados, hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina, insertados en la familia de Dios. Esto nos hizo hijos de Dios con un destino de gloria. Creo que el Señor merece el mejor aplauso. Ahora bien, el tercer día más importante de tu vida, que sería el tercero, es el día en que tú naces, escúchame, a tu propósito. Este es el punto. Este es el punto del mensaje. El día en que tú naces a tu propósito. Es el día en el que descubres para qué tuviste estos primeros 2 nacimientos. Dios planeó algo contigo. Eres una creación preciosa. Hay planes, hay propósitos específicos de Dios para tu vida. Uno de los beneficios más grandes que se obtienen al nacer de nuevo es que tú recibes la capacidad de escuchar a Dios, pero cuando tú escuchas a Dios, entonces Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Cuando tú escuchas a Dios, tú dices: heme aquí, Señor, aquí me pongo a tu disposición porque voy a cumplir propósito. Imagínate, ¿a cuánto les gusta el fútbol? Levanten su mano, por favor. ¿Tan re poco? No, vámonos a otro lado. ¿A cuánto les gusta el fútbol? Yo estaba convencido que el fútbol era el deporte más extraordinario, espectacular, que a todo el mundo les gustaba. O sea que cuando nosotros vemos la pelota, el fútbol, ¿usted está haciendo otra cosa? Ya voy a tratar. Mire, el fútbol juegan 22 personas, 11 por lado. ¿Ya? Ahora, no se les da una pelota a cada uno, es una sola pelota nomás. Y todos persiguen la pelota. Ya, ahora bien, pero es muy importante que el entrenador descubra dónde juega bien en el fútbol. Si juega bien de arquero, si juega bien de defensa, de medio campo o de delantero. Todo el plantel tiene un propósito: ganar el partido. ¿Ya? Bueno, fíjense que en la iglesia del Señor y en la vida, Dios, al habernos creado únicos, nos creó con un propósito y nos habilitó, nos capacitó para que juguemos. Todos podemos jugar en el equipo de Dios, pero tenemos un puesto donde jugar. A veces el problema de los que reclaman, de los que se quejan, de los que se van, es porque llegan entre nosotros y ellos vienen a lo mejor con una expectativa.
Ellos dicen, no, yo voy a jugar en este puesto. Pero momento, para que puedas jugar en ese puesto necesitamos conocerte. Necesitamos que permanezcas, necesitamos ver tu buena actitud. Porque si andas puro quejándote, ¿cómo te vamos a poder ubicar? ¿No es cierto? Pero la misión nuestra del liderazgo es descubrir tu propósito. Y hay un juego que nadie puede evitar. Todos jugamos en el equipo de Dios y todos sí podemos hablar del buen corazón de Dios, podemos hablar del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio del Reino, podemos hablarle a la gente para que ellos vengan a la salvación. Pero sin embargo, aquí entre nosotros hay muchas cosas que hacer. Es un abanico pequeño, pero en ese abanico, que es más grande que a lo mejor en otros lugares, algunos pueden ayudar como servidores en el culto a Dios, en las cámaras, en el sonido, que nunca sea zumbido, en las letras. Así tú te vas a encontrar con el profesor para los chiquitos. Requerimos ciertos requisitos en la cafetería, en lo que está saliendo por internet hay gente metida en ese cuarto de allá, lo que está saliendo por la radio hay gente que está sirviendo allá. Como ven, para que todo esto se produzca, para que todo esto funcione, ha habido gente que se ha ubicado en su propósito, ¿no? Ahora tu propósito es más grande que servir, por supuesto, en un culto día domingo o en una congregación. Sin embargo, te recomiendo, escúchame bien, que cumplas el principio establecido por Jesús. ¿Cuál? Sé fiel en lo poco. Porque si eres fiel en lo poco, en lo mucho vas a ser puesto. ¿Ya? Ahora, quiero correr en estos 8 minutos que me quedan. Ya. Ya. El día en que nacimos de nuevo, quedamos en las manos del Señor. Mejores manos que esa no hay. ¿Cuántos están felices de saber que está en las manos del Señor? Ya. El profeta en la antigüedad dice, y me llevó a la casa del alfarero. Y dice que vio cómo trabajaba el alfarero. Que tomaba la vasija, la armaba de una manera, pero que después en sus manos las desarmaba. Yo me acuerdo del mensaje del pastor Johnny Laruta, que él predicó sobre eso y me quedó la prédica. Porque habló de que lo más importante no era las distintas formas que vamos tomando en el tiempo, que lo más importante es que estamos en las manos del Señor. Ahora, para pasar de etapas a otra etapa, donde Dios quiere llevarnos, la preparación es muy importante. Es probable que todos los años de tu vida hasta aquí hayan sido años de entrenamiento intenso y a veces algunas experiencias duras. Algunas personas viendo tu vida desde afuera podrían llamar que has tenido años de problemas, lo que la gente llama problemas. Sin embargo, en la vida de los hijos de Dios, Dios le llama entrenamiento. Sí, Señor. El ataque de un león o de un oso para muchos es un problema, pero para David fue el entrenamiento en donde él venció después a Goliat. Y Goliat era su pasaporte para el palacio. ¿Se acuerdan que cuando David enfrenta a Goliat, Saúl lo manda a buscar? David era un joven que fue a dejarle comida a sus hermanos cuando estaban ahí en el valle de Ela para enfrentar a los filisteos. Había un paladín, cierto Goliat, desafiando al ejército de Israel y todos estaban con mucho miedo. Y David mira y se enardece. David había aprendido a relacionarse con Dios solito ahí cuidando las ovejas de su papá, teniendo tiempos de oración, de meditación, de comer del Señor. Y de repente mira a ese y dice, ¿quién es este incircunciso? Este no está bajo el pacto. Y yo voy a hacerle frente a ese, dice. David no había estado expuesto a los 40 días de la habladuría del gigante, porque el diablo siempre ataca por la habladuría, por lo que dice. Amedrenta así, todo Israel estaba lleno de miedo. Entonces le llega a oídos del rey Saúl, dice, ¿sabes que hay un joven que acaba de llegar? A propósito, David tiene una campaña en contra. El hermano dice, ¿a qué viene acá? Viene a puro mirar las cosas que están pasando acá, tiene una mente maliciosa, mándate a cambiar, ¿se acuerdan? El propio hermano de David. Y David dice, yo voy a ir a matar a ese, dice. A ver, le cuentan a Saúl. A ver, tráigalo para acá. ¿De quién es hijo este? Dice, importante, ¿eh? ¿Quién habla por ti?
¿De quién es hijo este? No, es hijo de Isaí. Tráelo para acá. A ver, hijo, cuente, ¿qué onda? ¿Por qué usted quiere ir usted a matar al gigante? Dice, mire, dice, este está desafiando los ejércitos del Dios viviente, no está en el pacto, pero yo quiero contarles que yo creo que puedo matar a este porque cuando yo cuidando las ovejas de mi papá, ¿se acuerdan? Venía un oso, venía un león y yo lo perseguía. Sea oso, sea león, le agarraba las quijadas y le arrebataba la oveja de mi papá. Y yo cuidaba y yo libré a las ovejas de mi papá del oso y del león. Así que si lo hice con esto, ¿qué a ese le voy a dar duro? Tengo currículum. Ajá. Escúcheme. Entonces cuando estás enfrentando estas crisis que nadie te ve, donde nadie te ve, donde te parece que lo que estás haciendo es muy humilde, no se olviden que para los israelitas, los egipcios no tienen a nadie de los egipcios que sean pastores, porque es un oficio denigrante. Interesante. David ahí en esa humildad compuso todos los salmos, pero el Padre lo estaba preparando para enfrentar a Goliat. Cuando eres fiel en lo privado, Dios te va a honrar en público. Así que para matar a tu gigante en público, una y otra vez Dios te llevará a matar al oso y al león en privado. ¿Qué significa eso? Hartas cosas. Cuando nadie te está viendo, ¿qué ves en el internet, en el portal llamado celular? Porque uno es lo que es no cuando la gente lo ve, sino cuando está solo. Nuestro destino puede ser revelado, escúcheme, nuestro destino puede ser revelado, pero el camino hasta allá jamás lo sabremos. Escúchate esta máxima, si la puedes escribir te agradecería, porque a lo mejor hasta ahí vamos a dejar la prédica. Tu destino y mi destino pueden ser revelados por Dios, pero lo que no te va a ser revelado es el camino para llegar allá. Jamás lo vas a saber, porque vas a tener que vivirlo. A ver, voy rápido. Imagínate si José de Egipto hubiese sabido todo lo que le iba a pasar para que su destino se cumpliera. Imagínense. En el sueño que tuvo José, él vio su futuro, pero no tenía idea del proceso ni del paso a paso de su vida. Imagínate que Dios le habla a José, José, tú vas a gobernar. José dice, vas a ser gobernador, vas a ser el primer ministro del imperio más poderoso de tu tiempo. Imagínense José, ¡wow! Extraordinario, espectacular, feliz. Dios le dice eso a José. Y José feliz le cuenta a sus hermanos que tuvo el sueño. Dios le dice, José, tú vas a gobernar. Y eso es bueno, pero José, Dios le dice, tus hermanos de sangre, los que crecieron contigo, los que comían en tu mesa, los que deberían ser un ejemplo por ser los más viejos, te van a traicionar por envidia y van a venderte como esclavo a mercaderes ismaelitas, ¿no? Ya no vas a ser más hijo de tu querido padre, que hoy tienes todo de él, sino que vas a padecer los maltratos y el sufrimiento de un esclavo. ¿Se imaginan Dios diciéndole eso a José? No le dijo eso, no le contó eso. Solamente le mostró el sueño. Imagínense a Dios diciéndole a José, después de eso, José, serás vendido para un hombre influyente en Egipto. Y su esposa te va a difamar y va a hablar cosas falsas acerca de ti. Entonces quiero decirte que con este llamado, además de eso, de que tus hermanos te van a echar a la cisterna, después esta mujer te va a difamar y te van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces serás atrapado bajo mucha rabia y serás encarcelado. Pero no te preocupes, José, solo será por un par de años. Allí en la cárcel vas a resolver un caso importante. Le vas a descifrar los sueños al panadero y al copero, aunque se van a olvidar de ti. Y te van a dejar en la cárcel sucia por largos años. José probablemente contestaría, Señor, piénsalo bien. Tengo mucho que hacer en la casa de mi papá. Tengo que cuidar el rebaño, hay mucho trabajo ahí. Tengo que estar ahí porque mi padre Jacob ya es viejito. No puedo dejarlo así solo, así que no puedo. De todas formas, muchas gracias, mi Señor. Puedes contar a lo mejor con mi hermano mayor llamado Rubén.
pero conmigo no. ¿Tú crees que alguien aceptaría su destino sabiendo los tropiezos que le esperan en el camino? No se me duerma. Piensa en este momento en lo que has pasado para llegar hasta aquí y ahora. Hacer la voluntad de Dios, mis preciosos, conocerlo es maravilloso. Pero no es que atravesamos en un transatlántico. Yo creo que atravesamos todo este camino en un bote salvavidas. Porque nos tienen que importar las personas. ¿Cuántas veces no hablaron mal de ti? ¿Cuántas veces te desanimaste por ti mismo? Dijiste, no, yo no sé, si yo tuviera que votar por mí, no votaría, Señor. ¿Cuántas veces, todas las cosas que has vivido? Vino un hombre de Dios con un nivel de revelación tan grande a esta casa años atrás llamado John Harris. La historia es larga, no la voy a contar, pero él llegó acá. Y conversando con él en casa, le dije, estaba mi esposa, yo, él y el traductor. Le digo, hermano John, muy sencillo, es un hombre que cuando tú conversas con él, la reverencia al tiro se instala. Le dije, ¿alguna vez a ti te han apedreado, te han rechazado? Le costó decirme, dijo, yo estaba predicando en el África una vez y me golpearon y yo como que me mareé un poco y empecé a sentir un líquido caliente y era sangre. Y le dije, hermano John, ¿tú no tienes miedo que te maten? Él guardó silencio y me dijo, no. Y luego me dijo, porque yo ya estoy muerto. O sea, yo vivo para el programa de Dios. Primero está Él. Lo he puesto a Él en primer lugar. Lo que pase conmigo es de segundo lugar. Lo que importa es la causa de Dios. Así que mi precioso, gente está esperando por ti. No ponga un punto donde Dios ha puesto una coma. Hay mucho esperándole en su vida. Gente va a venir a los pies de Cristo por ti. De la idea a la acción.